Vamos a abrir nuestras Biblias para empezar en San Mateo capítulo 9, el versículo 35. Mateo 9, 35. Voy a pedir a la hermana Rosa que lo lea, por favor, si lo encuentra. Mateo capítulo 9, el versículo 35 al 38. Al 38. Sí. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Amén. Entonces, estamos estudiando sobre la mies y los obreros. Como había dicho, la mies es el campo de trigo cuando ya está listo, ¿vale? Para que sea cosechado, ¿vale? Y si nosotros observamos un campo de trigo, cuando ya está listo para la cosecha, se pone de un color así como dorado, ¿no? Entonces se sabe que prácticamente ya está listo para la cosecha. Pero hay un problema que es el siguiente, que cuando no se cosecha a tiempo, se puede perder la cosecha. ¿Vale? Entonces Jesús, él estaba con sus discípulos, él iba por ciudades y aldeas enseñando la palabra de Dios, ¿vale? Él iba también por las iglesias, ¿no? Que aquí vemos que son las sinagogas. ¿Qué tipo de evangelio predicaba Jesús? Dice que él predicaba el evangelio del reino. Él le hablaba a la gente acerca del reino de Dios. ¿Cómo la gente podía entrar en el reino de Dios? Enseñaba los principios de Dios. Predicaba el mensaje de la salvación. Hablaba por parábolas, parábolas que enseñaban con historias reales. Porque la verdad, ¿qué son las parábolas? Las parábolas son historias de la vida real, ¿vale? Trayendo estas historias como algo que, haciéndole una comparación, ¿vale? Por ejemplo, Jesús muchas veces enseñaba, por ejemplo, que el reino de los cielos es semejante a un hombre rico, ¿vale? Que se fue lejos y dejó sus bienes a sus empleados. Este hombre rico, ¿quién era en verdad? Era él mismo. Y él estaba diciendo, mira, este hombre rico se ha ido, ¿vale? Tipificando que él se ha ido al cielo, pero que él volverá. Él ha dejado sus bienes, que son dones y talentos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trabajar estos dones y talentos y con ellos poder ganar otros dones y talentos. En este caso Jesús estaba hablando acerca de dinero que ellos tenían que multiplicar, pero que era de acuerdo a la capacidad
de cada uno. Entonces la gente de aquel entonces entendía, ¿no?, este mensaje, entendía este lenguaje, ¿vale? Y así Jesús llegaba al corazón de la gente para explicar cómo es el reino de Dios. Nosotros hoy estamos aquí, tenemos a un Señor, que es el Señor Jesucristo. Él se fue al cielo, pero Él volverá. Y Él nos ha dejado una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Evangelizar al mundo perdido. Y fue eso lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí. Entonces Él iba de ciudad en ciudad, iba por las sinagogas y Él enseñaba el mensaje, diciendo: es hora de que se arrepientan, es hora de que vuelvan a los caminos de Dios. Es hora de los que están, de que los que están apartados de Dios se reconcilien con Dios. Luego, después de enseñar la palabra, Él hacía una demostración, del poder de Dios, diciendo: quien está en el reino de Dios tendrá estos beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? Él sanaba a los enfermos, las dolencias del pueblo. Y además, no solo eso, dice que Él tenía compasión de la gente. La compasión es un tipo de pena, como si fuera un dolor que Él tenía por la gente. Y esto muchas veces es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor. Señor, pon en mi corazón, compasión por la gente. Porque a veces, si no tenemos compasión por la gente, es como que de alguna manera nos da un poco igual, ¿no?, predicarles o hablarles de Jesús. Bueno, yo ya estoy salvo, pues yo iré al cielo, y ellos, pues, si quieren ir al infierno, pues que vayan, ¿no? Es un poco... Entonces necesitamos compasión. Jesús tenía compasión, por eso Jesús no descansaba. Él iba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, iba aquí, iba allí. Se ponía a orar durante toda la noche y luego por la mañana, mientras los discípulos todavía estaban durmiendo, Él temprano por la mañana, de madrugada, Él ya estaba de pie. Vamos a la ciudad, vamos a predicar. ¿Por qué? Porque Él tenía compasión de la gente. Y dice, ¿por qué? Porque ellas estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es así como vive la gente hoy en día. Viven cada uno a su manera, cada uno hace lo que le da la gana, no importa, vamos a beber, vamos a divertirnos, que como se dice, ¿no?, la vida son 2 días y yo ya llevo 1. O sea, la gente vive como si el mundo se fuera a acabar. O sea, aprovecha, vive, que solo se vive una vez. Y no hay nadie que llegue y les diga: mira, no es así. La vida no dura para siempre. Hay un día que te vas a hacer mayor, o puede acontecer un accidente y te puedes ir antes. Reconcilíate con Dios, porque después de esta vida sí que existe otra vida. Sigues viviendo, pero no en este cuerpo. Hay 2 lugares donde puedes ir. O te vas a estar con Dios, o te vas al infierno. O vivirás eternamente separado de Dios. Entonces ese era el mensaje que Jesús predicaba. Arrepiéntanse. Y dice que, y sus discípulos, ¿no? Él luego les habló a sus discípulos, ¿no? Él dijo, mira, de hecho, la mies es muy grande.
O sea, hay muchas almas perdidas. Hay muchas almas que necesitan recibir el Evangelio. Era lo que Jesús estaba diciendo. Pero pocos son los que vayan y les prediquen. Hay muchísima gente que está perdida. Pero somos pocos los que vamos a predicar. Y entonces Jesús les enseñó una oración, ¿no? Jesús aquí, por ejemplo, él compara al pueblo, ¿no?, con la mies. Y la salvación con la cosecha. Tenemos que hablar de salvación a la gente. Y nosotros los que ya estamos salvos o salvados, somos las ovejas. ¿Y quién es nuestro pastor? Es Jesús. Él es el pastor principal. Pero Él también ha levantado pastores. ¿Para qué? Para guiar al pueblo. Para dar una visión al pueblo. Para decirle al pueblo, mira, este es el camino. Para liderar. Y la misión del pastor es guiar a la gente a los pies del Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo debemos nosotros de servir al Señor Jesús? ¿Podemos abrir, por favor, en San Juan, capítulo 10? Vea, puedes leer, por favor. San Juan 10, el versículo 11 al 15. San Juan, capítulo 10, del versículo 11 al 15. El micrófono. Ay, me he ido a Lucas. A ver, San Juan. Juan capítulo 10. 8, 7, 10. El versículo 11 al 15. Del 11 al 15, ¿no? Sí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo y abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Amén. Entonces, Jesús aquí está dando el ejemplo de cómo nosotros debemos de servir a Él, ¿no? Servir a Dios, servir al Padre. Él dice que Él es el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué es lo que hace? Él da su vida por las ovejas. Pero Él aquí está hablando de uno que es el asalariado, o como nosotros conocemos hoy en día, el mercenario, que es uno, y hay un montón de pastores así, que solo sirven por beneficios. ¿Vale?
tanto pastores, diáconos, presbíteros, evangelistas, todos los que sirven no pueden servir con esta actitud. Jesús ha dicho que Él da su vida por las ovejas. O sea, que le importa todo. Lo más importante para Él son las ovejas. Pero Él dice que el mercenario o el asalariado es uno al que no le importan las ovejas. Él solo está allí por el dinero, por los beneficios que pueda tener, por la fama, por sacar provecho de algo. Perdón, si no me pagan, no voy. Si no tengo un beneficio, pues no voy. Si yo no soy el responsable, no cuenten conmigo. Entonces, esta no es la actitud. Amén. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco mi vida por las ovejas. Entonces, para que uno sea un buen pastor, necesita conocer al Padre. Necesita conocer a Jesús. ¿Qué es lo que significa eso? Haber sido salvo de verdad. Necesita tener comunión con Dios. Necesita hacer de Dios su prioridad. Porque Dios era la prioridad en la vida del Señor Jesús. Un buen pastor o un buen siervo de Dios es aquel que le entrega al Señor todo lo que tiene. Nada es suyo. Ya, una vez que le ha entregado su vida a Jesús, Jesús es el Señor. Es el Señor de mis bienes, de mi tiempo, de mi vida, o sea, de todo lo que yo tengo. Lo que Él me diga para hacer, yo lo hago. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Amén. ¿Cómo debemos de servir al Señor? De acuerdo con Marcos 16:15. Perdón, no necesitamos abrir. Dice, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Ir a los vecinos, a los familiares, al sistema educativo, económico, financiero, sistema cultural, en el gobierno, donde quiera que uno esté, uno tiene que predicar el Evangelio. Siempre que hay oportunidad, nosotros predicamos el Evangelio del reino, diciendo a la gente que solo hay un camino, y este camino se llama Jesucristo, llamando a la gente al arrepentimiento. Si vemos que alguien, por ejemplo, está pasando por alguna dificultad, sea financiera, sea de salud, oramos por la persona, ayudamos a la persona. Necesita un consejo, le damos un consejo sabio. Amén. Para eso existimos, para eso estamos. Curar a los enfermos. Todos nosotros hemos sido llamados a eso. Liberar a los oprimidos. Amén. Personas que están bajo adicciones, personas que están deprimidas, con ansiedad, con un matrimonio roto, con los hijos en la droga, falta de empleo. Dios tiene la solución para cada problema. Amén. Pero es llamar a la gente al arrepentimiento, a la comunión con Dios, a que le entreguen sus vidas a Cristo. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra oración?
San Mateo 9, 38. San Mateo 9, versículo 38. La hermana Anastasia puede leer, por favor. Ya se ha leído, ¿no? ¿Ya ha leído? Sí. 35, 38 leyó Rosa, creo. Sí, 9, 38. Vale. Pero lo podemos leer otra vez. Mateo 9, solo el versículo 38. Hermana Anastasia, ¿lo tiene? San Mateo 9, 38. No había micro cerrado. Dice la palabra: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Entonces, la palabra rogar es pedir de forma incesante, ¿vale? Con ruegos. Es como que clamar, ¿no? Presentar un clamor ante el Señor. Señor, por favor, envíe obreros. Hay muchísima gente para salvar. Levante, Señor, obreros, pastores, líderes que puedan guiar a la gente a ti, Señor. El Señor de la mies es Dios. Es Jesús. Entonces debemos de orar con ruegos, clamando, pidiendo, por favor, Señor. La gente está engañada, está equivocada, van por caminos de perdición. Levante gente para que puedan predicar.